Ahora sí. Ok, entonces les vuelvo a dar la bienvenida. Para los que son nuevos en este espacio, esta es la iniciativa de Suma Deportes durante este tiempo que hemos estado fuera del agua. Nosotros, bueno, ya estamos, esta es la entrevista número 23. Nos planteamos hacer 40 entrevistas de aproximadamente 40 minutos para hablar sobre temas de interés para nadadores, para padres de nadadores y también para entrenadores. Hoy Sandra, eres la segunda nutricionista que pasa por esta sala, por llamarla así. Hace un tiempo atrás estuvimos con Gabriel León, que bueno, es un buen aliado de Suma Deportes, de NutriSport, y hoy tenemos el gusto de recibirte a ti. Sandra, bueno, Sandra es nutricionista con varias especialidades, entre esas es nutricionista deportivo y además es maratonista, autora de un libro, de su libro, que lo tengo por acá, por cierto, mostrárselos para que lo vean, que se llama Corre con energía y más rápido. Entonces, me gustaba mucho la idea de hablar con ella por dos cosas. Una, porque bueno, hay muchas cosas que podemos trasladar del mismo contenido del libro a lo que es las necesidades que pueden tener nadadores y triatletas. Y también porque, bueno, no solamente la meta tiene que ver con el rendimiento deportivo, o sea, no solamente queremos hacerlo más rápido y mejorar así, como les digo, nuestros resultados, nuestro rendimiento, sino que también tenemos que sentirnos mejor, tenemos que tener energía, tenemos que sentirnos bien haciéndolo. Entonces, bueno, por eso es que tenemos a Sandra acá hoy. Y bueno, nada, bueno, este espacio es patrocinado por Electrocom, son nuestros aliados en iluminación, automatización, redes y todo lo que tiene que ver con iluminación. Entonces, ellos los encuentran en Instagram como @electrocompe y atienden a cualquier parte de Venezuela, así que si quieren, tengo un problemita técnico. Raúl, ¿me pasas el cable de la computadora, porfa? Ok, discúlpenme. Así que si quieren contactarlos, pues tienen que buscarlos en Instagram y les mandan un mensajito y van a poder conocer todos sus productos y servicios. Me dan un segundito que no me pasa, pero no conecté la computadora. Listo, ya estamos aquí para arrancar y escucharte, Sandra. Cuéntanos un poquito, además de ser maratonista, pues tú has hecho vida en una cantidad de deportes. La verdad es que tienes una formación como deportista bastante amplia y entre tanto fuiste nadadora. Entonces cuéntanos un poquito de tu recorrido. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y yo creo que siempre es importante poder hacer este tipo de reuniones para dar informaciones a discernir un poco qué es bueno, qué no tan bueno, que nos puede hacer daño para la salud. Entonces yo creo que estos espacios de compartir. Bueno, mira, sí, desde chica he hecho muchísimos deportes, quizás competitivos pocos, pero bueno, hice natación, atletismo, gimnasia. Una de las cosas que me hizo estudiar prisión, de hecho, fue poder tener a la hora de practicar, porque bueno, me la pasaba haciendo que se ayuno, la dieta de la piña, la del repollo, etcétera. Entonces, un poco la intención de estudiar nutrición fue también resolver mi problema personal de poder estar fit, pero a la vez tener un buen rendimiento para poder lograr ese binomio que yo quería y realmente esa fue la idea por la cual estudié nutrición. Y después, claro, después seguí practicando deportes, ahora mucho más la carrera que otras cosas, pero siempre un poco la intención fue, oye, tiene que haber una manera de poder estar fit, pero también tener rendimiento y la nutrición es la clave en parte de eso. Pero bueno, nada, toda mi vida, después de que incluso me gradué hace ya muchos años, más de 25, 26 años, fue de alguna manera eso, trabajar con la parte deportiva porque todas las estrategias que se iban formando con el conocimiento, más tu propia experiencia haciendo ejercicio, permitían desarrollar estrategias que podían ayudar también a otros a sentirse bien, a verse bien, pero también a tener un buen rendimiento. Es decir, no son cosas separadas. No tienes que estar flaca y desmayada
sino puedes estar flaca, con energía y entrenar y tener un buen rendimiento. Entonces, de alguna manera, pues nada, todo el tiempo he estado trabajando en eso desde que tengo 18, 19 años. Y justamente en ese punto que me parece súper interesante, además nosotros tenemos muchos atletas en formación y, y bueno, también es importante educar en ese sentido. ¿Cuáles son las prioridades que deberíamos tener en cuanto a nutrición los atletas que quizás pudiesen o no competir con, bueno, las dietas de estética corporal o, bueno, de pérdida de peso, etcétera? O sea, ¿qué debemos priorizar? ¿A dónde debemos darle la mayor importancia? Mira, hay cosas importantes y no todos los deportes son iguales. Lo primero, cuando uno quiere pertenecer a un deporte, es distinto cuando tú haces varias cosas por hobby a cuando te dedicas a un deporte en especial. Cada deporte tiene su especificidad desde el punto de vista de composición corporal, de peso y de estrategias de nutrición. No todos son iguales. Por ejemplo, el caso que nos compete ahora, si hablamos de nadadores, nosotros a los nadadores no nos podemos poner tan magros como un corredor de maratón, porque mientras más magro eres, más te hundes en la piscina y más energía vas a utilizar para mantenerte a flote. Por lo tanto, un nadador tiene que tener una buena muscularidad, pero su grasa debe estar en un nivel óptimo, pero no demasiado bajo, porque no es positivo. ¿Okay? Por otro lado, tampoco un nadador puede ser demasiado pesado en cuanto a músculo, con poca grasa porque se hundiría. Y sería perfecto para hacer apnea, pero no para hacer nutrición, natación normal. Entonces, claro, no es lo mismo un nadador que un corredor de 42, porque la composición corporal del corredor de 42 necesita trasladar su peso durante tantas horas, por lo tanto, mientras menos pese y dentro de ese peso le demos más importancia a la muscularidad y la menor cantidad de grasa posible, más eficiente será ese corredor en su deporte. Por lo tanto, resumiendo ese primer aspecto, lo más importante es definir qué deportista quiero ser, o sea, en qué deporte me voy a enfocar y cuál es mi composición corporal adecuada. Una vez que tenemos el prototipo al cual deberíamos pertenecer, las estrategias de nutrición deben ir en función de, oye, ¿debo subir el músculo o debo bajar la grasa? Porque dependiendo de cuál sea la estrategia o el requerimiento que te falta, uno define el plan. Si, por ejemplo, tú quieres bajar la grasa, uno tiene que hacer un plan que tenga cierto déficit, pero que considere que dependiendo de tu tipo de entrenamiento, tienes que mantener la energía durante y tienes que mejorar. Por lo tanto, si tú estás perdiendo grasa corporal, este plan tiene que considerar que en algún entrenamiento intenso o largo hacer estrategias específicas para, a pesar de perder la grasa corporal, pueda ser óptima en tu entrenamiento. Si por el contrario, tú tienes una grasa normal, bien en el nivel que debe estar, pero te falta músculo y esa falta de músculo hace que te lesiones más rápido, que no tengas buena potencia, que no desarrolles la fuerza que debes, entonces el plan debe enfocarse en poder aumentar la masa muscular. Y para aumentar la masa muscular necesitas un plan más bien que esté por arriba de tu mantenimiento y un trabajo de pesas que permite que el estímulo sea el adecuado para que tu músculo junto con la dieta pueda aumentar tamaño. Por lo tanto, bajar la grasa y subir el músculo son antagónicos. No podemos hacerlos al mismo tiempo. Uno como especialista y como el deportista lo que establece es qué es lo primero que tengo que hacer. ¿Me afecta más la grasa o me afecta más la falta de músculo? Y por ahí empezamos. Pero son dos cosas que se tienen que hacer. Es decir, tú puedes perder peso y trabajar la parte muscular, pero no vas a lograr hipertrofiar mientras que la dieta esté por debajo. Entonces, se pueden hacer conjuntamente, pero el resultado implica estrategias específicas. Entonces, sería lo primero que yo haría es qué composición y qué peso debo tener para mi deporte. Este es como el primer aspecto importante. Una vez que tú estableces eso, lo segundo es, oye, ¿qué tipo de entrenamiento tengo? ¿A qué hora entreno? ¿Y cuáles son mis hábitos? Porque el plan nutricional tiene que tomar en cuenta las horas de entrenamiento, la intensidad a la que entrenas, qué comidas haces antes del entrenamiento y qué características deben tener. Por ejemplo, si yo soy un nadador, ¿verdad? Y yo voy a nadar a las 2 de la tarde, yo no me puedo comer una parrilla antes de ir a nadar, porque me voy a vomitar. Por lo tanto, en natación es súper importante. Yo diría que una de las cosas que más resta rendimiento del entrenamiento es qué comí o qué no comí antes de entrenar. Es decir, si usted va a entrenar en la mañana, no puede entrenar en ayuno, y muchísimo menos si en la noche no comió carbohidratos, porque los carbohidratos son satánicos, que luego hablaremos de eso.
No, un deportista de las 6 de la mañana tiene que cenar carbohidratos porque es la única manera que su glucógeno tenga, que su músculo tenga el glucógeno necesario para el entrenamiento de la mañana y tiene que desayunar, ya vamos a hablar de qué podemos desayunar, porque si no, el nivel de azúcar baja y tu rendimiento, sobre todo en series de velocidad nadando, va a disminuir. Por lo tanto, es importantísimo que la dieta, aunque sea para adelgazar, no puede dejar de tener carbohidratos en la noche y no puede dejar de tener una comida antes, bien sea el desayuno si entrenas temprano o bien sea una merienda en la tarde si entrenas en la tarde. Pero esa comida que comas, acuérdense que nadando estamos en horizontal, por lo tanto, si yo me como algo y no termina de hacer la digestión, va a ser mucho más difícil. Primero que la digestión se lleve y va a ser muchísimo más fácil que nos den ganas de vomitar que si estamos parados. Eso es ley de gravedad. Por lo tanto, uno cuando establece qué quiere comer o qué debe comer antes de un entrenamiento en natación, tiene que ser cosas que ocupen poco espacio en el estómago, pero que se digieran rápido, pero que además nos sirvan de combustible. Por ejemplo, si yo me meto una rebanada de pan integral, antes de nadar me voy a vomitar. ¿Por qué? Porque el pan integral se digiere lento. Y como se digiere lento porque tiene fibra, no es un alimento que va a estar disponible en la sangre rápidamente. Pero si yo en vez de un pan integral, es como un pan blanco o una galleta de soda o una galleta tipo María o algo que no tenga fibra ni grasa de carbohidrato, ese carbohidrato se va a digerir en la boca y ni siquiera va a pasar por el estómago. Desaparece. Pero ese carbohidrato, que debe ser sin fibra y sin grasa, debe estar acompañado de una pequeña porción de proteína. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato que no tiene fibra y que es blanco, que se absorbe rápidamente, en todo lo que hacemos deporte nos puede crear una hipoglicemia reactiva. Hipoglicemia reactiva quiere decir que todos los que hacemos ejercicio tenemos una sensibilidad muy alta a la insulina. Es decir, que los carbohidratos llegan a la sangre y los músculos desesperadamente se chupan todo ese carbohidrato. Por lo tanto, el azúcar de la sangre baja y podemos más bien sentirnos cansados o agotados antes de entrenar. Por lo tanto, si yo a ese pan blanco, galleta de arroz, etcétera, le pongo una porción pequeña de queso blanco, por ejemplo, tiene que ser una proteína que no tenga tejido. No puede ser pollo, no puede ser pavo, no puede ser atún, porque esas proteínas se digieren más lentamente que los lácteos. Mientras más desgrasado, mejor. Es decir, leche descremada, yogur descremado o deslactosado para el que tenga problemas con la lactosa. O una porción de queso blanco o de queso de cabra de untar o de ricota junto con el pan blanco, ustedes se lo están comiendo y ni siquiera van a sentir que eso llegó a la barriga. Por lo tanto, eso va a lograr dar energía, llega el azúcar a la sangre, no llega rápidamente y permite que ustedes puedan entrenar sin sentir que se van a vomitar. Ese es el primer aspecto. Querías preguntarme algo, Luis. Lo que pasa es que normalmente las preguntas las dejamos para después, pero alguien escribió Ajá, que, por ejemplo, en el caso de los que ruedan, corren y nadan, ajá. o sea, ¿cómo sería en ese caso la El previsión que habría ejercicio. que tomar en cuanto a estos tips de alimentación? Entonces, claro, quería comentártelo para que quizás nos paseáramos por el que Por nada triatlón. y tenemos acá ya tenemos una primera base, o sea, estamos entrando allí. ¿Y qué pasa también pues con el que Ok. practica triatlón? Fíjate, el que practica triatlón, generalmente sus entrenamientos, a menos que sean transiciones o que sea un evento, un sprint olímpico o medio, Ironman, lo que sea, generalmente se entrenan por separado. O sea, si entrenas natación dentro del triatlón, serían estas mismas recomendaciones que estoy dando a la hora que te toque nadar. Cuando haces entrenamientos largos, me imagino que a eso se refiere la persona que nos está preguntando, cuando haces entrenamientos largos, que generalmente son de carrera o de bicicleta o de transición, el desayuno que haces antes es un poco mayor que el que haces para un entrenamiento corto, porque permite que tú tengas en la sangre una receta que sea como tu gel de la primera hora. Es decir, si yo, por ejemplo, en vez de comer una rebanada de pan con un pedacito de queso, me como media canilla con algo de mermelada y queso blanco, igual se va a digerir rápido, pero me va a permitir tener una reserva un poco mayor para que además no me dé hambre cuando empiece a rodar o cuando empiece a correr. Y va a ser como la primer gel o gomita de la primera hora. Es decir, no es conveniente ni en natación, ni en ciclismo, ni en carrera, a pesar de que es demasiado frecuente, tomarse una bebida deportiva antes de empezar a entrenar o a competir, comerse un gel antes de lanzarse a la piscina,
o comerse eso, cualquier cosa de estas de alto índice glicémico antes de empezar, porque le genera hipoglicemia. Si tú estás en un corral y vas a salir a correr y te metes un gel 20 minutos antes, vas a empezar a correr cansado. Y ese cansancio es porque te subió el azúcar y te volvió a bajar. Por lo tanto, las bebidas deportivas, los geles, las gomitas, son perfectas para durante o inmediatamente después, pero no como desayuno ni como comida previa. ¿Okay? Siempre la combinación de carbohidratos y proteína es ideal para todos los deportes, pero la cantidad va a depender de mi peso, de mi intensidad de entrenamiento y de lo largo que vaya a entrenar. Porque eso te cubre una hora. Cualquier entrenamiento largo, mayor de una hora, necesita ser recuperado después, durante la segunda hora, pero después vamos a hablar de eso, con agua, carbohidratos y sal. Son como esos tres elementos importantes que tienen que estar en cualquier entrenamiento que dure más de una hora. Durante todo este tiempo que tienes trabajando con deportistas y pensando específicamente en el caso de nadadores y triatletas, ¿cuáles tú crees que han sido como las fallas o los puntos ciegos que tenemos? Son varios, y varios que son muy fáciles de arreglar, pero que tienen una consecuencia muy importante tanto en rendimiento como competencia. Y a veces, yo quiero aclarar esto, porque también yo soy maratonista, también he corrido, también he competido, y parece mentira, pero la rabia que te da cuando llevas 4 meses entrenando para un evento, y que algo relacionado con lo que te comiste, o con lo que te dejaste de comer, o con lo que te bebiste, o te lo dejaste de beber, te echa a perder un evento, da muchísima indignación y además muchísima, digamos, rabia, porque dice, oye, perdí 4 meses y ni siquiera había empezado, ni iba por la mitad de la competencia y se me acabó. Entonces, hay cositas que la gente no le da mucha importancia, pero una vez que prueba que sí cambian las cosas, permite que se formen parte como de tu rutina. Entonces, ¿cuáles son los errores? Vamos a empezar desde antes de comenzar a entrenar o competir y en la trayectoria del entrenamiento. Lo primero, lo más frecuente, estoy hablando hace 2 años para acá, los carbohidratos, yo no ceno carbohidratos porque los carbohidratos me hacen engordar. Falso, totalmente falso. Lamentablemente la gente ahorita está comiendo dietas altas en grasa, altas en proteínas, que son dietas aterogénicas. La gente se muere del corazón por las arterias tapadas de grasa y colesterol. Los carbohidratos no tapan las arterias, ¿ok? Ni tampoco dan rendimiento. Los carbohidratos son energéticos, las proteínas son reparadoras. Entonces, el principal error es que la gente cena un churrasco de tamaño, pero eso sí, no le pongo yuca, ni casabe, no, Sandra, ni carbohidratos. Pues, por supuesto, en la noche tienen reflujo, empiezan a tener gastritis, reflujo, porque la cantidad de proteínas que se comen necesita más digestión y hacen que el sueño no sea reparador y que además al día siguiente no tenga energía. Entonces, error número 1, no se pueden comer cantidades grandes de proteína en la noche y no se deben quitar los carbohidratos en la noche, porque nosotros estamos 8 horas, no de dieta de ayuno, sino el ayuno fisiológico que tenemos todos mientras dormimos. Ese ayuno hace que los carbohidratos de tu hígado y de tus músculos se utilicen para solventar la necesidad de glucosa de tu cerebro. Es decir, el cerebro no funciona ni con cuerpo cetónico, ni con proteínas, ni con grasa. Cero. Necesita 150 gramos de carbohidratos al día que vienen de los alimentos. Y si no vienen de los alimentos, vendrán de tu músculo, que es la única manera de producir glucosa a expensas de las proteínas musculares. Se llama gluconeogénesis para el que lo quiera buscar. Por lo tanto, mientras menos carbohidratos tengo, mientras más ayuno hago y mientras más entrenamiento en ayuno hago, voy a tener menos músculo, voy a tener muchísimo menos rendimiento en actividades de alta intensidad, en las de baja intensidad no tanto, y a la larga voy a engordar, porque cada kilo de músculo que yo me quito produciendo glucosa, mi cuerpo va a dejar de quemar 70 calorías. Entonces, por ahora, primera conclusión, hay que cenar carbohidratos, por supuesto saludables, sin mucha grasa, en la cantidad que cada uno le corresponde, y debemos también en la mañana antes de entrenar. Entonces, el primer error es. El segundo error es la hidratación. Yo diría que es el segundo, pero es el que más consecuencia tiene a nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque primero la mayoría de la gente solo toma cuando tiene sed. Y resulta que cuando tú tienes sed ya estás deshidratado. Por lo tanto, la sed es un síntoma de deshidratación, no de que quiero, no, es que ya tu cuerpo te está diciendo que ya está deshidratado. ¿Okay? Entonces, todos los que somos físicamente activos, que entrenamos todos los días, tenemos 2 requerimientos que cubrir.
los 6 vasos para los que pesen menos de 60 kilos y los 8 vasos para los que pesen más de 60 kilos al día, que son 1,5 litros y 2 litros, más lo que tú pierdas en el entrenamiento. Mientras más largo sea el entrenamiento, más pérdida de líquido tienes y más probabilidad de que al día siguiente ya estés deshidratado y que tu entrenamiento se vea afectado por la deshidratación. ¿Y por qué la deshidratación afecta el rendimiento? Facilito. En primer lugar, porque todos los que hacemos ejercicio, nuestra sangre tiene una proporción mayor de agua que en las personas que no hacen ejercicio. Eso hace que nuestro volumen sanguíneo sea mayor y que por cada vez que nuestro corazón hace boom, salga mucha más cantidad de líquido para poder llevar oxígeno, nutrientes y sacar de los músculos todos los desechos. ¿Qué pasa cuando tú necesitas líquido para mandar y tú estás gastando líquido pero no estás reponiendo? Que tú empiezas a sentir taquicardia, empiezas a ver que tu frecuencia cardíaca empieza a subir. Eso en nadadores, triatletas y en cualquiera. ¿Por qué? Porque tú estás obligando al corazón y le estás diciendo, oye, mira, si aquí no hay agua, déjame, dale más rápido. Entonces el corazón empieza a latir rapidísimo para poder echar la demanda de líquido, agua. Sandra, pasó algo con tu audio, no se escucha. Ya. ¿Ahora? Ahora sí. Listo, perfecto. Ok. Entonces, claro, eso hace que el tener poco líquido, el perder más del 1-2% de tu rendimiento, de tu hidratación, afecte enormemente tu rendimiento. Entonces, hay maneras de hacerlo muy científico, que eso lo hago en el consultorio, pero a regla general para todo el mundo, deportista de cualquier tipo de deporte. Primero, si yo voy a salir y quiero conocerme, y voy a ir a nadar o a rodar, me peso desnuda justo antes de salir. Anoto mi peso, 59 kilos, ok. Salgo a correr, rodar, me tomé 1, 2, 3 litros, lo que sea. Llegué a mi casa, me vuelvo a pesar, 57. Perdí 2 kilos. Esos son 2 kilos no de grasa. No se pueden emocionar de que, oye, gasté 2 kilos de grasa. No. Eso es agua. Por lo tanto... Dale, corre otra vez. ¿Se fue otra vez? ¿Se me fue el audio? No, que digo, que perdí 2 kilos, dale otra vez, vamos a correr otra vez. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reponer inmediatamente lo que te falte para reponer, para recuperar tu peso. Entonces, generalmente, cuando los entrenamientos son en la mañana, tienes más chance en el día de reponerlo. Cuando los entrenamientos son en la tarde, tienes menos chance en el día para reponerlo y hay mucho más riesgo de deshidratación. Mientras más largo un entrenamiento, también mayor riesgo. Entonces, el segundo error y la segunda recomendación importante es estimen adecuadamente cuánto necesitan diariamente y no dejen de tomarse. ¿Cómo podemos saber que tomé adecuadamente? Oye, en la orina de la noche, antes de acostarme, la orina es clara o la orina es color amarillo fosforescente, huele fuerte y es caliente. Oye, me falta líquido. ¿Okay? Otra cosa muy importante en este aspecto es que no todo lo que perdemos cuando sudamos es agua. Perdemos agua y electrolitos, pero la sal es lo que más perdemos en proporción por el sudor. Y ustedes, a todos nos ha pasado que nos queda una gota de sudor en la lengua y somos capaces de identificar si el sudor es salobre o es salado. ¿Okay? Generalmente, cuando estamos bien hidratados y tenemos tiempo haciendo ejercicio, nuestro sudor debería ser más salobre que salado. Porque como les explicaba, nuestra sangre tiene más agua y por lo tanto se diluyen un poco más sus componentes. Si ustedes están entrenando y les cae una gota y sienten que les cayó una gota de sal, es porque también es un indicador de que están deshidratados. Entonces, es importante también recuperar la sal que perdemos en el sudor. Es decir, todos sudamos sal, aunque algunos lo veamos y otros no. Pero todo el sudor humano tiene sodio y sal, que es cloruro de sodio. Por lo tanto, uno debería también, después de entrenar, reponer el sodio que pierde. Y generalmente, por cada litro de sudor, tú pierdes 1,5 gramos de sal. Entonces, yo lo que recomiendo es que una vez que salgas de alguna actividad en la que has sudado, es una bolsita de sal marina, meter el dedo y chuparse debajo de la lengua antes de rehidratarse por agua. Porque otro de los errores más frecuentes, que sería el tercero, es que la gente cree que la sal es mal para todo el mundo. Por lo tanto, realmente el exceso de sal
es muy nociva para los hipertensos y para las personas que no tienen ejercicio y no sudan, pero la ausencia o la deficiencia de sodio es tan peligrosa como el exceso de sal para los hipertensos. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, tomo agua, pero sudo agua y sal, cuando yo me caigo a agua genera una condición que se llama hiponatremia dilucional, que significa que el sodio de mi sangre se diluyó y una de las funciones del sodio es atrapar el agua cuando uno se la toma. Por lo tanto, si yo me caigo a agua pero no le meto sal, mi agua entra a mi arteria y sale como un colador. ¿Y qué es lo que yo veo? Que me empiezo a hinchar y a pesar de que llevo 5 litros de agua, no orino. Y esa condición hace que nos hinchemos, incluso puede llegar tan grave a producir edema cerebral. Por lo tanto, claro, no hay entrenamientos cortos, estamos hablando ya para los triatletas, mientras el entrenamiento es más largo, como las rodadas de 180 kilómetros, como un Ironman o un medio Ironman, y yo no considero el suplementar la sal durante mi competencia, cuando llego al final, aunque ya me haya hidratado perfectamente, puedo llegar incluso a desmayarme, y si yo no aviso que yo me he hidratado adecuadamente y que probablemente no me falta electrolito, al meterte un suero pueden que te terminen de matar. ¿Por qué? Porque en esa condición de hiponatremia dilucional de larga data o de muchas horas, eso puede causar lo que les hablaba de edema cerebral. Entonces, cuando uno sospecha que no es que le ha faltado líquido, sino que le ha faltado sal, uno primero debe meter sal antes de rehidratarse para que entonces uno pueda aprovechar bien el agua que se está vertiendo, ¿no? En el caso de nadadores, que muchos nadadores piensan que no sudan, yo los invito a que se pesen antes y después de la piscina y se darán cuenta que dependiendo, por supuesto, de la temperatura del agua y de la intensidad del entrenamiento, las pérdidas en adultos generalmente no están por debajo de 500 cc por hora. ¿Ok? Entonces, un entrenamiento de 4 horas igual pierden 2 litros. Igual esos 2 litros van a ser más del 1% de su peso y por lo tanto, la etapa final de su entrenamiento puede estar afectada por esa falta de hidratación cuando el entrenamiento es largo. Entonces, bueno, eso con respecto a esos dos errores, la del agua y lo de la sal. Son dos errores súper frecuentes que es bueno aclarar. Lo otro es qué comer antes de entrenar. O sea, ahorita que está famoso el ayuno, que yo les voy a decir a todos los que no tienen mi edad, que tienen menos de 50 años, que el ayuno ha estado desde que yo tenía 14, porque yo lo hacía y era una de mis dietas cuando yo tenía 14 años y no había estudiado nutrición. O sea, por lo tanto, nadie ha intentado, y la dieta, la keto, ceto, como la quieras llamar, es la misma de Atkins, de cuando yo tenía 10 años, de los años 60, 70. O sea, por lo tanto, aquí no se ha inventado nada, y nada de esto realmente, es más, Atkins murió con las arterias tapadas hasta las del cerebro. Por lo tanto, es decir, uno tiene que tener sentido común. ¿Cómo puede ser? A mí me preocupa porque cuando yo tenía 14 años, para yo hacer una dieta, tenía que esperar que llegara el Universal y la revista Estampa. Es decir, yo no tenía redes. Entonces, la revista Estampa es la que me decía qué dieta era la de moda. Pero es que en este momento, cualquier tiktokero famoso con 60 millones de seguidores dice la dieta guachi y sale todo el mundo a hacer eso, aunque no tenga ni idea. Entonces, ahorita es muy peligroso cualquier cosa que se diga en redes porque es como una bomba atómica que llega a todos lados y se convierte en una gran verdad cuando lo que hace es un gran daño. Entonces, yo simplemente digo esto porque uno tiene que buscar estar saludable. Y el problema de las dietas altas en proteínas y en grasa son múltiples. Voy a mencionar rapidito. O sea, gastritis, reflujo, estreñimiento, aumento de ácido úrico, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, orinas ácidas que hacen que pierdan calcio y osteopenia. Es decir, pérdida de masa muscular, o sea, demasiadas consecuencias. Entonces, simplemente en deportistas, todos esos efectos se potencian, porque además nosotros estamos poniendo a nuestro cuerpo al límite en cuanto a rendimiento y le estamos poniendo una dieta que es todo lo contrario a lo que nuestros músculos demandan. Entonces vamos a tener consecuencias peores que un sedentario que no haga nada. ¿Okay? Pero bueno, sería como el otro error importante. Claro, el otro error. ¿Okay? La otra, ajá.
No, no, te escucho. ¿Tienes algún otro allí bajo la manga que hayas aprendido en el tiempo que sea error recurrente de nuestros deportistas? No, tengo muchísimos, pero si tú me dejas hablar, yo hago aquí un monólogo. Acuérdate que yo me lanzo No, mira, y no vamos a, paro. vamos a hablar. Entonces, ya sabemos que esos son los errores principales. Vamos a ir con las estrategias, tus principales recomendaciones para mejorar el rendimiento, que es lo que, bueno, lo que nos trajo por acá. Y después, entonces vamos a pasar con las preguntas que están dejando en el chat. Los animo a seguir preguntando. Algunas ya las has respondido, pero bueno, nos paseamos por allí. Si hay que complementar algo más y si alguno quiere, bueno, yo veo aquí que algunos han preguntado incluso para sus hijos. Hay muchos representantes que habitualmente se conectan. Entonces, bueno, vamos leyendo las preguntas y que eso guíe la conversación, ¿ok? Sí. Bueno, estrategia, voy a tratar de ser resumida, pero me cuesta. Pero bueno, voy a intentar ser bastante resumida para que nos dé chance de hacer todo. Estrategia, primero, ustedes quieren hacer un deporte, háganse un chequeo. Desde el punto de vista cardiológico, de salud y también desde el punto de vista de composición corporal, con un nutricionista que esté vinculado con la área deportiva para que entienda de qué están hablando. Porque cada zapatero su zapato. A veces, mire, yo he tenido pacientes hipertensos, triatletas, que van para Ironman, que tienen que entrenar y están medicados con diurético. Oye, por favor, si usted le dice a su cardiólogo que usted entrena y en su entrenamiento pierde 5 litros de sudor, entenderá el cardiólogo que es más bien es contraproducente y peligroso que usted tome un diurético. Y también entenderá que aunque usted es hipertenso, si usted suda 6 litros en un entrenamiento, tiene que tomar sal. Porque de lo contrario va a ser peor la consecuencia que su hipertensión. Entonces, es decir, es importante vincularse siempre con especialistas que tengan noción del área deportiva porque a veces se pasan cosas que pueden poner en riesgo la salud. Entonces, primer punto eso, evaluar y saber exactamente cuál es su objetivo. En segundo lugar, ir perfeccionando con paciencia su composición corporal para lograr el rendimiento e ir evaluando si realmente sus estrategias de entrenamiento y de nutrición tienen como una consecuencia un mejor rendimiento, porque si no, también las estrategias se equivocan y hay que cambiarlas en función de cada una de las personas. Tercero, aunque quiera adelgazar, la dieta tiene que contener todos los nutrientes, porque cada nutriente tiene una función distinta. Los carbohidratos son energéticos, sobre todo en actividades de intensidad alta. Las grasas son energéticas, pero en actividades de intensidad más baja. Y las proteínas no son energéticas jamás, son reparadoras. Ustedes pueden tener a veces una dieta altísima de proteína y su músculo se pierde porque ni un gramo de esa proteína llega al músculo. Todo se invierte en producir energía, entonces esa no es la idea. ¿Okay? Entonces, tercero, estimen cómo es su hidratación y cuánto requiere. Pésense antes de la actividad y al final y estimen cuánto pierden por hora. Y entre antes, durante y después intenten reponer todo lo que pierden. ¿Para qué? Checklist el tema de hidratación. Sandra, una preguntita allí. Tú, o sea, lo comentaste antes, pero no te capté muy bien. Tú te pesas antes, haces el ejercicio, por ejemplo, dices, bueno, perdí 2 kilos de líquido, y luego, ¿cuánto, o sea, cómo traduces eso a lo que vas a consumir? La pérdida en agua, litros igual a kilos. 2 kilos menos, 2 litros menos. Ahora, eso es para reposición. Pero si tú quieres indagar exactamente cuánto pierdes por hora, la ecuación es así. Mi peso antes, desnuda, más lo que me tomé de líquido en esa sesión de entrenamiento, menos mi peso desnudo. Si eso lo hacen en una hora, ustedes pueden estimar, oye, yo en una hora de natación pierdo tanto. Lo hacen en la bicicleta. En una hora de bicicleta pierdo tanto. En una hora de carrera pierdo tanto. Entonces, oye, yo estoy a 3 termos en la bicicleta o voy a pararme a la segunda hora, porque es lo que les digo, entrenamientos cortos, consecuencias leves, entrenamientos largos, consecuencias importantes. ¿Okay? Entonces eso es importante. Luego, una cosa que no hablamos que es importantísima, entrenamientos mayores de una hora no pueden ser solo con agua, y mucho menos si estamos en un régimen para perder grasa corporal donde ya hay un déficit. Cuando ustedes entrenan a partir de la segunda hora, que es un entrenamiento intenso, su cuerpo tiene que tener agua para recuperar lo que ha perdido de sudor, sal para reponer la sal que se ha ido en el sudor y carbohidratos para mantener la energía a la intensidad que ustedes requieren.
Mientras más intenso es un ejercicio, más proporción de carbohidratos requiere para mantener la intensidad y ejecución de esa actividad. Es decir, si yo voy caminando y estoy en ayuno y no me comí nada la segunda hora, no va a pasar nada, porque tu cuerpo es capaz de usar las grasas, porque el combustible tu cuerpo no necesita rápidamente. Pero ustedes están haciendo una serie en la piscina, o están haciendo una serie de carrera, o están haciendo un entrenamiento intenso de bicicleta, y olvídate de eso. En la medida que tú empieces a tener una hipoglicemia, que además en tu músculo no haya glucógeno para solventar, no es que tu cuerpo te va a decir, mira, pana, bájame la intensidad que no me da. No, tú simplemente la bajas porque no aguantas, porque dices, oye, estoy fundido, se me cansaron las piernas, no sé qué me pasa hoy que no puedo. Bueno, lo que te pasa es que tienes una hipoglicemia, o una deshidratación, o las dos. Entonces, es importantísimo porque nunca podrán desarrollar su potencial si no hacen las cosas bien en entrenamiento y en competencia. ¿Okay? Otra cuarta cosa importante, y ahí lo dejo para no abarcar toda la hora completa que yo hablaba, que nunca pueden probar en una competencia las cosas que no probaron en sus entrenamientos. Ese es el error, yo diría, bueno, no el más frecuente, pero bueno, están peleándose ahí con los otros que hablamos. Es decir, si yo fui para la feria de un triatlón y me conseguí el gel novedoso Huachique, y me voy a tomar ese gel en mi triatlón cuando ni siquiera lo he probado y cuando llevo todo el entrenamiento usando Gatorade, Powerade, Bull, Power Gel. Y me voy a meter el Huachique. No, porque entonces si ese gel les cae mal, chao la carrera. Chao la carrera. Entonces, los entrenamientos son continuos ensayos de sus competencias. Ustedes tienen que desayunar en una competencia lo que ya han probado por lo menos en 10 entrenamientos largos. Tienen que meterse el gel, la gomita que ya probaron en su entrenamiento. Y tienen que hacer las cosas que ya probaron. Porque si no, de lo contrario, entonces esas cosas pueden echar a perder un entrenamiento. Y una cosa importantísima con el tema de la hidratación que se me olvidó decirles, que cuando su deshidratación ya supera el 2% o el 1,5%, y ustedes están realmente deshidratados en un entrenamiento largo, su tolerancia oral es cero. Por lo tanto, si yo estoy en un medio Ironman y en la bicicleta me quedé deshidratado, no va a haber un gel que me entre, no va a haber una gomita que me entre, no va a haber nada que me pase por la boca porque me voy a vomitar. Por lo tanto, también se te acabó la carrera. Se te acabó la carrera porque te falta la mitad de la bicicleta y la carrera. Si no tienes combustible y no toleras el combustible, chao. Y cuando le un punto importante, como no hay tolerancia oral, tienen que meterte en un suero. Entonces, se acabó. Entonces, por eso es que es importante estimar como individuo tu necesidad individual, no la de mi amigo, el pana que rueda conmigo. No, es que no es lo mismo. Cada quien tiene su necesidad y debe estimar. Y corto el monólogo aquí. Ajá. Vamos con las preguntas porque si no, me pego. Ajá, vamos a empezar aquí desde el principio. Bueno, mira, aquí María Ángel preguntaba cómo debe ser la nutrición de un nadador, que creo que, bueno, lo hemos estado comentando. Daniela, que me encanta que esté hoy con nosotros, dice, buenas tardes, gracias por este espacio. ¿Qué pasa si realizamos varios deportes, bicicleta, correr y nadar? También, bueno, hemos ido haciendo ese recorrido, Pero mira, Rosani. hay una cosa Ajá, importante, me imagino que, claro, recomendaciones, lo que te digo, ya uno a nivel individual hace recomendaciones específicas claro, porque depende de cada persona. Pero lo que sí es importante es que, porque la mayoría de las personas que te consultan quieren mejorar el rendimiento, pero tienen que bajar la grasa. Digamos que es el 80% del que te consulta. Generalmente hay un exceso de grasa que hay que solventar. Entonces, la pérdida o el déficit calórico en un deportista que entrena varias horas al día y más de 10 a 12 horas a la semana, tiene que tener un déficit, pero no puede ser muy bajo. Por dos razones. Primero, porque, bueno, interfiere con el rendimiento. Segundo, porque siempre vas a estar ansioso y digamos que lo peor para adelgazar es cuando tienes mucha actividad y de alta intensidad, porque tu cuerpo te dice, oye, yo te di energía, dame comida. Es más fácil adelgazar caminando, que es una actividad sin intensidad, que cuando entrenas, así sea 40 horas a la semana. Porque uno siempre tiene la capacidad de comerse lo que gasta y mucho más. Yo les pongo un ejemplo. Un maratón es igual a una pizza. ¿Ok? Un maratón de 42, por lo menos para mí, 59 kilos, 2.300 calorías, igual una pizza de 12 pulgadas. Igualito.
Entonces, no es lo mismo correr 3 horas y media y sudar y tal que comerse una pizza. Siempre va a ser más fácil comer que gastar. Entonces, en gente que tiene entrenamientos intensos, el déficit no puede ser muy grande porque genera ansiedad y esa ansiedad se traduce en que engordas más porque comes más. Entonces, uno tiene que, digamos, establecer ese requerimiento, porque además, si tú le das al cuerpo, cuando uno establece una dieta para una persona con mucha actividad, donde le dices al cuerpo, oye, mira, de aquí en adelante tú eres anoréxico y atleta del año. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Guardar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, tú puedes ser lo gordo que tú puedas. Y el cuerpo, para el cuerpo reserva, le da lo mismo. Mientras que te quepa, serás el gordo que tú quieras. Pero basta que el cuerpo sienta que está en emergencia, es decir, necesito y no tengo, y como cuando uno te faltó la plata, dejo de comprar esto, dejo de comprar lo otro y guardo. Así hace el cuerpo igualito. Cuando tú dejas de comer con el ayuno, dejas de comer y en el almuerzo te metes una papa, el cuerpo dice, ya va, uso esto y déjame guardar porque van a pasar 2 horas que no voy a comer nada. Entonces acostumbras al cuerpo a ser demasiado eficiente guardando comida. Y a ti lo que te interesa es que no sea de esa forma para que tú puedas adelgazar. Entonces, ojo con eso, porque por eso es, oye, ¿por qué si corro tanto, entreno tanto, sigo gordo? Bueno, por eso. Porque siempre va a ser más fácil comer que gastar, a menos que se hagan las cosas bien. Rosanis preguntaba, ¿qué tipo de alimentos recomiendas para la cena de manera de tener glucógeno suficiente para la mañana siguiente? Mira, la cena va a depender la cantidad, por supuesto, del peso de cada persona, pero no puede haber menos de 2 raciones de carbohidratos, no menos en mujeres y no menos de 3 o 4 en hombres que entrenen fuerte en la mañana. Una ración de carbohidratos son más o menos 70 gramos de arroz, una papa, un cuarto de plátano, una rebanada de pan. Yo diría que entre 2, bueno, de 2 y puede ser hasta 8, depende del deportista. Esto es una cosa importante, los carbohidratos, es decir, definamos qué son carbohidratos. Carbohidrato es todo lo que no es proteína ni grasa. Todo lo demás del reino vegetal tiene carbohidratos porque si nos acordamos de la biología de bachillerato, la fotosíntesis produce glucosa. Todos los carbohidratos que nos comemos, de una u otra manera, son glucosa. Si yo me como un pan integral y un pan blanco, tienen almidón. ¿Y qué es el almidón? Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. ¿Qué llega a la sangre? Glucosa. ¿Cuál es la diferencia del pan blanco y del integral? Que el blanco tiene glucosa sin fibra y el otro tiene glucosa con fibra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que uno deja algo de fibra para el intestino, pero a la sangre llega igualito glucosa. ¿Ok? Con la papa, el arroz, etcétera, pasa lo mismo. Que el índice glicémico, que es la rapidez con la que llegan a la sangre, se diferencia en función de la fibra que tengan, pero como es una comida completa que tiene proteína y vegetales, ya la absorción va a ser mucho más lenta que si me como el pan solo, la papa solo, el arroz solo, el plátano solo. ¿Okay? Entonces, el carbohidrato puede ser plátano, papa, arroz, batata, yuca, casabe, pan, galleta, junto con su proteína y sus vegetales, pero que tengan por lo menos una porción de 2 a 6 raciones de carbohidratos. Ok, luego Gerardo preguntaba, eso era cuando estábamos hablando de las comidas previas a los entrenamientos. Él Ajá. preguntaba qué galleta recomiendas comer antes de comenzar a entrenar. Galletas que no tengan ni grasa, ni fibra, ni grasa, ni fibra. Pueden ser galletas blancas tipo de soda, galletas tipo María, galletas de arroz, casabe, porque casabe no tiene mucha fibra, a pesar de que la gente piense, pan sueco, por ejemplo, pero no pan integral, 8 granos, 20 granos con chía, etcétera, nada, ninguno de esos. Ok. Augusto comenta qué opina del ayuno intermitente, aunque ya lo mencionaste un poco, quisiera ir un poco más allá porque además me parece importante tocar el tema y cómo encajaría en el entrenamiento de un atleta y su régimen alimenticio. Exacto. En primer lugar, digamos, no estoy de acuerdo con el ayuno intermitente. Primero estoy de acuerdo con el ayuno, obviamente, fisiológico, porque uno se cuesta y se para. Bueno, ese ayuno siempre ha existido, con el nombre que le quieran poner, pero es un ayuno que tenemos siempre. Una vez que termine el ayuno, si tú haces un ayuno intermitente, primero, ¿cuál es la información que le estás dando al cuerpo? Le estás diciendo, sigue sin comida, trabaja con las uñas, guarda lo que necesites. Ese es el mensaje que está recibiendo el cuerpo. Entonces, inicialmente,
El ayuno, de hecho, después los voy a invitar a que se metan, yo creo que lo puse en mi Instagram, que es @sandrasolednu, tengo un video como de 5 minutos hablando del ayuno intermitente. Pero fíjense, ¿qué pasa? Si yo estoy en ayuno, inicialmente el ayuno me va a funcionar para adelgazar. ¿Por qué? Bueno, porque matemática pura. Si yo me comí en el desayuno 500 calorías y me las dejo de comer, mi cuerpo va a recibir 500 calorías menos y cada 7.200 calorías que deje de recibir pierde 1 kilo. Así funciona, chévere. Pero ¿qué pasa? Inicialmente eso y empiezas a adelgazar. Después, ¿qué sucede? Que ya tú empiezas a compensar en el almuerzo y en la cena todo lo que no te comiste en el desayuno. Entonces ya el balance es igual. Pero es que además tu cuerpo está gastando menos. Porque como se acostumbró a que no le dabas nada en la mañana, empieza a gastar menos. Entonces empiezas a mantenerte, ya no adelgazas más. Y en tercer lugar, como perdiste músculo produciendo glucosa, como les explicaba, fíjense lo ineficiente que es que para producir los 150 gramos que necesita el cerebro de glucosa, tú necesitas casi 300 gramos de proteína. Por lo tanto, ese periodo del tiempo que quieres producir glucosa lo harás a expensas de tu músculo. Y por cada kilo de músculo que pierdes, tu cuerpo perderá más calorías, menos calorías, 70. Conclusión, que después que lleves 2 meses haciendo el ayuno, dirás, oye, ya no me sirve, oye, ya me estoy engordando, oye, tengo el rebote típico del ayuno y no es ningún rebote, es todo lo que estoy explicando. En función del rendimiento, si tú es lo que te explicaba, si tu entrenamiento va a ser, bueno, nada, suavecito en la piscina o te vas a caminar, no vas a sentir nada, porque es un entrenamiento donde tu cuerpo puede usar las grasas sin problema. Pero intenta hacer una serie de velocidad sin comer, sin cenar carbohidratos y compáralas con las mismas series de velocidad a la intensidad que tienes que hacerla después de haber desayunado y con una ingesta de carbohidratos en la cena. Y te darás cuenta, como me dice mucha persona, es que me da buenísimo, le digo, pero es que tú no tienes ni idea cómo te puede ir cuando le metas el carbohidrato. Porque una cosa es que tú seas bueno y otra cosa es que alcances tu potencial. Probablemente vas a ser muchísimo mejor. Entonces, por eso es que yo el ayuno no lo recomiendo porque a la larga, ahora, el único punto aquí que yo hago, si usted en la noche anterior se fue por una rumba y se metió torta, galleta y se metió 1000 gramos de carbohidratos, por supuesto que puedes entrenar ayuna, no te va a pasar absolutamente nada, tu músculo está full de carbohidratos y no sabes si fue que va por un maratón y hizo una carga de carbohidratos o viene de una rumba y se metió los carbohidratos. Ese día entrenas en ayuna y al contrario, este músculo puede usar su carbohidrato y no te va a pasar nada, pero es en esa condición. Del resto no lo recomiendo para nada y mucho menos en cuanto a rendimiento. Mira, aquí Harold pregunta, ¿se puede mezclar la sal con agua y tomarlas juntas? Y luego Daniela pregunta sobre las bebidas como el Gatorade, si eso sirve para reponer la cantidad de sal requerida cuando se entrena. Ok, lo primero, oye, eso lo hacen mucho los ciclistas y a mí no me gusta porque si tú mezclas todo el agua con la sal, todo el agua es salobre. Entonces llega un momento en que no te quieres hidratar porque el agua sabe a sal. Entonces yo separaría las cosas. Es decir, más o menos calculen que es 1 gramo de sal por hora en las personas que tienen una sudoración de más o menos 1 litro. Y ustedes pueden llevarlo de diferentes maneras. Pueden tener una bolsita con sal marina y cada hora meten el dedo y se chupan la sal. Pueden echarle un poquito más de sal al Gatorade, ahora voy a explicar lo de las bebidas energéticas y la sal. O pueden, por ejemplo, los que utilicen gomitas, pueden meter en una bolsita las gomitas ya con la sal marina, ¿ok? Y eso puede ser una estrategia. E incluso pueden llevar, déjenme ver si tengo que estoy en el consultorio, tengo aquí, fíjense, pueden tener un goterito de esto como los que venden para suelo fisiológico, le quitan la tapita, meten la sal y el agua y se hacen, ay, pues, tenía agua. Tenía agua. Y qué bueno, estamos en vivo. Hacen shot de agua salada, bueno, menos mal que no está tan mala, pues. Se hacen shot de agua salada con eso, ¿ok? Con las bebidas deportivas, si bien es cierto que el Gatorade tiene más sal que el agua, no es suficiente para cubrir las pérdidas de más de 1 litro de sudor. Les pongo un ejemplo. Si ustedes pierden 1 litro de sudor, por cada litro de sudor hay 1,5 gramos de sal. 1,5 gramos de sal son 600 miligramos de Gatorade. Cada litro de Gatorade tiene 400 miligramos de sodio. Si yo me tomara un Gatorade, o sea, 1 litro de Gatorade por cada litro de sudor, que no sucede, todavía te faltarían 200 miligramos de sodio por cubrir por hora. Es decir, el Gatorade es mejor que el agua en cuanto a reposición porque además tiene carbohidratos.
pero no es suficiente cuando las pérdidas de sudor superan el litro, litro y medio por hora. Hay que suplementar la sal igualito. Sí, para aprovechar, les quería mostrar esta receta que pueden hacer en su casa, que a mí me parece que esto está buenísimo, porque esto está en el libro de Sandra, ¿ok? Pero bueno, más allá de eso, es una preparación sencilla, usando papelón, usando sal, por supuesto, limón. Esto es bueno, ya queda todas las cantidades y o sea, cómo debería ser esa fórmula, pero bueno, que hay opciones que no necesariamente, porque también uno, con los temas de nutrición, uno siempre escucha, pero es que es costoso. Bueno, algunas cosas son costosas y otras tenemos alternativas que bueno, que pueden resolvernos y que además son, bueno, o sea, es decir, yo me tomaría eso, me costaría más Claro, de eso es repente el jarabe papelón, con más sal. papelón, limón y sal. Entonces ahí cubres el sodio, cubres el azúcar por el papelón y cubres el potasio por el limón. Y es perfectamente, lo pueden usar para rodar, para nadar. Fíjense, por ejemplo, yo los chamos que veo del Freedman, que son los nadadores, los que vi, de los grupos de nacera o de los naranjos, etcétera, cuando ellos nadan más de 3 horas, entre 2 y 4, dependiendo cuál sea el entrenamiento. Entonces, la primera hora es agua y la segunda tienen un termo de papelón congelado o frío o lo que sea, y eso permite que ellos vayan reponiendo en la medida que van entrenando también su glucosa, porque sobre todo cuando después de la segunda hora vienen las series, si no tienes combustible estás muerto. O sea, no es que no las vayas a hacer, por supuesto que las vas a hacer, pero siempre un potencial muy por debajo de lo que puedes, porque se te acabó el combustible. Entonces, hay cosas, y en el libro yo les puse estrategias, hay alternativas caseras, pero hay que probarlas. O sea, no son universales, no son universales, son para cada quien y tienen que probar. Mira, aquí Valeria dice, buenas tardes, somos niñas de 12 y 14 años, gimnastas, y una de nosotras está federada. Nos gustaría saber si la alimentación para aumentar nuestro rendimiento deportivo puede variar de acuerdo a la estación del año. Ellas no están en Venezuela, entonces cuando pasamos en Uruguay, ellas están en Uruguay, cuando pasamos de una estación a otra, ¿qué previsión podrían tomar? Mira, ahí depende sobre todo, aunque la estación sea diferente, qué pasa dentro de tu ambiente común. Es decir, si tu casa está temperada, tu ambiente de entrenamiento es temperado y realmente sales poco a la intemperie, pues no afecta tanto. Si los entrenamientos te afectan la temperatura, la diferencia básicamente es que en el calor, primero sudamos más, cuando el calor es húmedo, Ujú. después tendría que explicarles lo de la sudoración, pero bueno, realmente cuando uno hace ejercicio, genera calor y ese calor sale del cuerpo a través de la sudoración cuando el sudor se evapora. En ambientes cálidos y húmedos que el sudor no se evapora, ese proceso de enfriamiento no se da y uno termina con fiebre. Una hipertermia que puede terminar en un golpe de calor, porque el sudor debe salir de la piel para que la evaporación permita que uno se enfríe corporalmente. Entonces, en ambientes cálidos, por ejemplo, estas niñas que entrenan en un ambiente cálido, es importante, aparte de tomar líquido, mojarse y bajar la temperatura corporal para de esa manera evitar las consecuencias de una hipertermia o de un golpe de calor. Mientras que cuando el clima es frío, al contrario, si no están bien abrigadas, su cuerpo tiene que generar mucho más calor a expensas de quemar combustible. Entonces quizás pierden más energía para poder mantenerse calientes. Pero en gimnastas, el tipo de entrenamiento, en gimnastas se parece mucho a los entrenamientos de velocidad. En los entrenamientos de velocidad uno hace estrategias no solo nutricionales y de hidratación, sino de potencia. Y empiezas a jugar con la creatina, con la glutamina, se empieza a hacer como otras cosas, igual que en nadadores, que también se utiliza de velocidad, para poder lograr que ese combustible explosivo esté al máximo, porque son sprint como repetidos, entonces te permite más explosividad a la hora de entrenar. Pero bueno, dejo eso en otro tema. Buenísimo. Ángel, retomando el tema de las bebidas, justamente preguntaba cómo se puede hacer una bebida en casa para entrenar y o competir. Eh, bueno, no sé si quieres hablar un poquito más Sí, sobre el tema. una receta facilita. Ustedes pueden para preparar 1 litro, ¿ok? Lo importante es que la cantidad, uno tiene una absorción por hora que generalmente no debería ser y una dilución adecuada que está entre el 6 y el 8%. Cualquier bebida deportiva que ustedes vayan a utilizar para hacer, digamos, perdón, valga la redundancia, utilizada durante el ejercicio no debe tener más del 8% de concentración. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo voy a preparar 1 litro, lo máximo que puede tener son 80 gramos de glucosa, azúcar o papelón. ¿Okay? 80 gramos, de 60 a 80 gramos por litro. En cuanto al limón, bueno, limón al gusto, porque al final es potasio que siempre lo vamos a reponer fácilmente, pero hasta el que ustedes... Y en cuanto al, y con eso, azúcar entre 60 a 80 gramos, limón, y la sal por litro debería ser al menos 1,5 gramos, que es como 1/4 de cucharadita, es 1,5 gramos de sal. Eso y llenan hasta 1 litro de agua. Esa proporción es como una bebida deportiva de alta digestión que se digiere rápidamente y les da la misma energía que cualquier bebida comercial. Buenísimo. ¿Qué tal el papelón con limón durante el entrenamiento? Bueno, ya vieron la recomendación con respecto a eso. Me dan un chancecito que se me movió el chat. Ajá. María Ángel pregunta si le podrías recomendar un batido que pueda tomar después de un entrenamiento de alta intensidad, tomando en cuenta que soy nadadora y que ahora me estoy manteniendo con puro entrenamiento físico. Ajá. Mira, eso es un mito y yo quiero aprovechar, trataré de hacer 30 segundos un comentario de eso, porque si no me voy a guindar también, pero es un mito de que tú tienes que salir a un entrenamiento y enchufarte una merengada de proteína. ¿Okay? En primer lugar, porque la recuperación del músculo no es inmediata. Cuando usted hace un ejercicio oficial de hipertrofia, que levantaron no sé cuántos kilos y el músculo se dañó, en ese momento se dañó y su recuperación es las 48 horas siguientes. Por lo tanto, lo importante es que el músculo tenga disponible durante estas 48 horas la cantidad de carbohidratos y la cantidad de proteínas que necesita para su recuperación. Pero no necesariamente hay que enchufarse la merengada al terminar, ¿ok? Porque lo primero que uno recupera del músculo al terminar es carbohidrato, es glucógeno, que es lo que va a permitir que ese músculo se recupere internamente y en su recuperación, digamos, estructural, necesita las proteínas, pero mientras más proteínas no hay más músculo, eso no funciona así. Es decir, uno tiene un límite de proteínas que debe consumir, por lo tanto, el polvo de proteínas es una alternativa práctica para una merienda, pero no tiene por qué ser necesariamente ingerido al terminar. Y si tienes otra fuente de proteína, también se puede usar. A mí me parece que los polvos de proteína son prácticos, por ejemplo, si estamos en la calle y necesitamos una merienda, oye, tú puedes comerte 15 gramos de un polvo de proteína, sustituye una ración de proteína de tu dieta. Ah, bueno, me parece mundial, con algo de carbohidrato. Es importantísimo, y eso me olvidó decirlo, el binomio carbohidrato-proteína. Es decir, en una merienda, en una comida, en lo que ustedes quieran. Si yo me meto, tengo hambre, me meto una galleta de soda, me voy a arrastrar del hambre a los 30 minutos. Porque el carbohidrato va a ser así, ¡guau! Desaparece y lo que tengo es hambre. Si yo meto un carbohidrato con proteína, el carbohidrato llega a la sangre, mantiene la glucosa, le da felicidad al cerebro y la proteína da saciedad, mantiene que llegue más lento el carbohidrato y me da menos hambre. O sea que esta combinación tiene que mantenerse siempre en las comidas. Una pregunta para aprovechar la colita de lo que venimos hablando. En ese carbohidrato, después de entrenar, ¿es lo mismo comerse una fruta o comerse un pan o una galleta? Cuando, por ejemplo, el entrenamiento es intenso o largo, lo ideal es que en esos 15 a 20 minutos después que termine el entrenamiento, sea la ingesta de un carbohidrato de alto índice glicémico. Es decir, igual pan blanco, puede ser una bebida tipo Gatorade, Powerade, papelón, etc. ¿Por qué? Porque en esos 15 a 20 minutos el músculo está ávido de rellenar su glucógeno de nuevo. Entonces es importante unas pasitas, unas gomitas. Ese hidrato de alto índice glicémico es apropiado para reponer inmediatamente lo que perdimos. Si es un entrenamiento largo, lo ideal es que ese carbohidrato de alto índice glicémico esté acompañado de líquido y sal, para de una vez reponer todo lo que pudo estar deficiente al terminar el entrenamiento. Buenísimo. Bueno, Daniela agradece el espacio. O sea, gracias porque estamos siempre al día con todo lo relacionado con deporte. De verdad que gracias a ti y a todos los que se conectan. Rosanis, agradecía tu respuesta. Adina por aquí, ya va que se me... Denme un momentito, ya consigo otra vez la preguntita de Adina. Adina, ¿qué relación existe entre músculo y grasa o tipo de cuerpo que debe tener un triatleta? O sea, ¿cómo debería ser esa relación, lo que entiendo, entre grasa Mira, y músculo es en un importante esta triatleta? pregunta porque fíjense,
uno depende mucho, es decir, en líneas generales, el cuerpo de un triatleta no es el de un nadador, ¿ok? Porque la natación es lo que menos predomina dentro del deporte, la bicicleta y la carrera son lo que determinan de alguna manera también por lo largo de cada uno de los eventos, siempre es una proporción más larga de esas dos disciplinas. Por lo tanto, un triatleta tiene que tener una muscularidad adecuada, más no demasiado exagerada porque limita mucho la carrera, pero no deficiente porque limita la potencia en la bicicleta, ¿ok? La natación, es decir, uno en un triatleta uno lo lleva a un nivel bastante magro, más magro que el de un nadador, el que se dedica solo a natación, por lo que les digo, o sea, generalmente lo más complicado del triatlón al final es la carrera, y la carrera implica trasladar tu peso, mientras menos peses, más eficiente será la carrera, pero si tú tienes un nivel bajito de peso, y un nivel bajito de grasa, y un nivel bajito de músculo, estás raspado en la bicicleta, porque no puedes generar el batiaje necesario, ni la potencia necesaria en la bicicleta. Entonces, en conclusión, sería una persona ligera de peso, sin deficiencia muscular, pero sin exagerada deficiencia, sin exagerado aumento muscular, y sobre todo, una de las condicionantes en eventos largos que tiene cómo preparas al triatleta para su evento es en qué temperatura va a competir. Si es un evento frío, con agua fría, aunque tenga wetsuit, uno lo lleva a un nivel de grasa corporal, por ejemplo, en hombres que supere el 15%, 12-15%, porque si no la hipotermia no te deja avanzar, empiezas a temblar hacia la bicicleta y se acabó también la carrera. Entonces, si el clima es frío, uno lleva el nivel de grasa no tan bajo como si el clima es caliente. Y si el clima es caliente, si al menor nivel de grasa posible, tanto en hombres para mujeres, pero es importante que hay una diferencia de género. Todo un hombre lo puedes llevar hasta un 3% de grasa y no le va a pasar nada. En la mujer, bueno, evaluado como yo lo evalúo, menos de 18 no tienen la regla. Y si no tienen la regla, te crea una menopausia precoz, es decir, no produce estrés. Entonces, oye, digamos, hay que evaluar esos aspectos para no tener consecuencias distintas, aunque no sea por el rendimiento. Mira, Clara, en referencia a su hija, que es una atleta de 11 años que está federada en natación, entrenamiento fuerte, tiene su nutricionista, pero lo que entiendo es que tienen una preocupación porque se mantiene muy delgada y el nutricionista insiste que, bueno, que la resolución es más comida, pero pareciera que no logran que haya aumento de peso, que entiendo que es el objetivo que se están planteando bueno, por lo que es la preocupación, ¿no? Mira, Entonces, ahí es importante una cosa. Cuando uno evalúa a los niños, adolescentes, uno tiene que identificar, hay niños que son de bajo peso, pero de grasa alta. Es decir, no todo el bajo peso es baja grasa. A veces el bajo peso es bajo músculo, pero normal o alto de grasa. Entonces, cuando uno evalúa la composición, no puedes evaluar el peso solo, y mucho menos un deportista. Siempre tienes que evaluar la parte de composición corporal. Una niña que tenga unos pliegues de grasa de 15, 14, un nivel de grasa alto y le falten 4 kilos, son musculares. Entonces, lo primero que hay que hacer es indagar porque hay una deficiencia muscular que tiene que ver con la dieta o es constitucional. Y para aumentar la masa muscular no se puede aumentar con hipertrofia en una niña que no se ha desarrollado, porque le echa a perder las articulaciones. Igual los varones. Varones es peor todavía porque tú ves a los entrenadores de fútbol y tal, mandándote chamitos de 13 años que como van a hacer defensa tienen que aumentar la muscularidad y tú no puedes meter a un niñito de 13 años que no tiene ni siquiera las articulaciones a hacer hipertrofia como un adulto. Entonces, hay un momento en la adolescencia donde lamentablemente no se pueden equiparar edades porque el desarrollo determina las diferencias. Entonces tú ves niños de 16 años completamente desarrollados con su muscularidad y su testosterona full, y ves otros chamos de 14 que no han empezado el desarrollo. Y lamentablemente ahí va a ganar el que tiene 16 o el que tiene 15 con el desarrollo muscular, porque es que es constitucional. Quizás este chamito, cuando tenga 17, va a ser mejor que el de 16, pero esta parte muscular relacionada con su desarrollo y con su testosterona, no se puede hacer nada, digamos, metiéndole mucho peso, porque lo que puede es dañarle una articulación y entonces va a ser peor el remedio. Entonces hay que evaluarlo, pues, para saber de qué es la deficiencia. claro. Adina pregunta, ¿es bueno comer frutas antes de entrenar? Sí, o sea,
siempre que no sean frutas flatulentas, porque las frutas, por ejemplo, patilla y melón son muy flatulentos, entonces a veces estas frutas pueden generar gases y eso ayudan o empeoran el rendimiento. Si la fruta, por ejemplo, es de alto índice glicémico, como la patilla, o las uvas, o los dátiles, es preferible siempre consumirlas con algo de proteína para que no hagan hipoglicemia. Si es un cambur, se puede consumir antes y luego entrenar sin problema y no va a generar ese pico de glucemia. Ok, buenísimo. Augusto pregunta, ¿qué diferencia hay entre el azúcar normal, supongo azúcar blanca refinada, y los distintos tipos de azúcar light? Ajá. Fíjense, el azúcar, constitucionalmente, químicamente hablando, es una mezcla de glucosa más fructosa. O sea, glucosa más fructosa igual sacarosa, que es el azúcar de mesa. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que las frutas tienen azúcar y tienen fructosa, y las frutas como tal también, y el azúcar también. Entonces, el azúcar de dieta generalmente es un edulcorante que tiene sabor dulce a calórico entre comillas, porque cuando ustedes compran un edulcorante acalórico como la sucralosa, que es la Esplenda o los que tienen el sobre amarillo, si compran la pepita, el componente sucralosa es la misma molécula del azúcar, pero con una molécula de cloro que hace que tu cuerpo no la reconozca y la pierde. Pero cuando compras el sucralosa en polvo, tiene un excipiente que es dextrosa, y la dextrosa se comporta igualito que el azúcar. Por lo tanto, el verdadero acalórico y verdadero sin efecto en la glicemia son las pastillitas. O que ustedes vean el sobrecito, pero que no diga ni dextrosa, ni maltodextrina, ni glucosa, porque entonces es una mezcla de ambas cosas. ¿Okay? Los edulcorantes en cantidades pequeñas, realmente ninguno es peligroso. Es decir, el aspartame, que hubo mucho boom, es como dos aminoácidos unidos, ácido aspartico y fenilalanina. Ambos juntos están en todas las proteínas que te comas. ¿Cuál es el problema? Que no se puede someter a cocción, porque si produce un producto que se llama formaldehído, que sí es peligroso. Por lo tanto, en bebidas calientes o frías y tal, pueden usar aspartame, pueden usar sucralosa, pueden usar stevia. Depende también del gusto. Hay que tener cuidado con los edulcorantes que terminan en ol, xilitol, maltitol, eritritol, etcétera, porque son azúcares alcohol y generan mucha flatulencia. Entonces, para los que están acostumbrados a entrenar, sabrán lo incómodo que es correr con la barriga aventada de gas. Entonces, todos los chicles, por ejemplo, los Trident y todos los chicles de dieta, el azúcar es xilitol. Todo lo famoso del monk fruit, etcétera, ahorita es con eritritol. Y es bien frecuente el xilitol. Entonces, por ejemplo, los chocolates de dieta todos son con maltitol. Entonces, cuando ustedes se comen un producto de dieta y tienen un bote de gas al día siguiente, ya saben que lo más seguro es que sea con el azúcar. Entonces hay que tener cuidado. De todas maneras, la idea es que el racionalizar o no usar con moderación la cantidad de azúcar depende también de tu entrenamiento, porque todas las bebidas deportivas, todos los geles y tal, son una fuente de azúcar, es glucosa. Es decir, miren, en conclusión, no hay nada absolutamente malo ni absolutamente bueno. El pan blanco es malo, bueno, ya les expliqué, para antes de entrenar es buenísimo, para una merienda es preferible integral. El azúcar es malo, bueno, depende, si me tomo un Gatorade o me tomo un gel, una gomita tiene azúcar, tiene glucosa, ¿es malo? No, porque cuando yo estoy entrenando, si me meto un pan con chía, me vomito. Entonces me tengo que meter una cosa con azúcar que me permita mantener. Entonces, mira, todo es dependiendo de donde lo usemos. Ok, María Ángel pregunta si dependiendo del estilo que nades, podría requerir una alimentación diferente, por ejemplo, entre un mariposista y un espaldista, por poner ella de Bueno, ejemplo. depende básicamente, es de la intensidad. El mariposista, bueno, tiene una intensidad mayor en cuanto a la parte de entrenamiento que el espaldista, y entonces requiere una cantidad de energía mayor y una fuerza y una cantidad de músculo a nivel superior mayor para poder generar potencia y el arrastre. Sin embargo, la principal diferencia, porque eso se calcula y, digamos, se suplementa durante el entrenamiento y punto. La principal diferencia es entre un velocista y un fondista. ¿Por qué? Porque los velocistas son distancias cortas, de poco tiempo, donde el combustible más importante es creatina, ATP y carbohidratos, porque se usan rápidamente. O sea, las reservas de glucógeno de los
de los velocistas se consumen muy rápido porque necesitan energía rápidamente y generan mucho ácido láctico. Entonces uno tiene que en este tipo de deportes de velocidad tener siempre cargado el músculo de glucógeno para que eso no limite el rendimiento, pero también es importante hacer recircular el ácido láctico y usar cosas como bicarbonato, etcétera, para mantener un pH alcalino para la recuperación muscular. Mientras que los fondistas pueden utilizar simultáneamente en entrenamientos de fondo carbohidrato y grasa, pero no hacen picos que impliquen, no usan mucho creatina ni mucho ATP, sino que simplemente usan de manera proporcional carbohidrato y grasa. Entonces, estrategias sí se hacen diferentes entre velocistas y fondistas. Ok, buenísimo. Egidio pide que, dice, háblanos de los electrolitos, cómo reponerlos. Exacto, mira, de los electrolitos, lo más importante, si ustedes ven, por ejemplo, la estructura de la sal, del sudor, perdón, verán que el mayor electrolito que está es el sodio y el cloro, ¿ok? Que juntos forman el cloruro de sodio, que es la sal. La cantidad de potasio, magnesio y calcio, a pesar de estar presentes, la cantidad es bien bajita. Y con un solo electrolito, con un poquito de limón, con una fruta que me coma después, voy a cubrir el potasio fácilmente, porque el potasio es un elemento que está intracelular, o sea, que está dentro de la célula, mientras que el sodio y el cloro están en el líquido que perdemos en la sangre. Pues. Entonces, lo más importante yo les diría que es reemplazar la sal, el sodio y el cloruro. Cuando ustedes consumen electrolitos, por ejemplo, Endurolight o cualquier pastilla de electrolitos que tenga magnesio, calcio, potasio, bla, 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 vitamina B2, bla, todo lo que ustedes quieran, a veces uno cuando va a tener que usarlas en un evento, un entrenamiento de 4 horas, no las usa porque entonces quizás es difícil cubrir la sal porque te traen poquito, pero vas a excederte en potasio, te vas a exceder en magnesio, te vas a exceder y eso puede traer problemas intestinales, etc. Entonces, a mí me gusta mucho más suplementar la sal como sal, incluso como sal marina, porque a nadie le cae mal la sal, te puede hacer, pero a nadie le cae mal una cotufa con sal, o sea, digamos, no es algo que siempre está en nuestra dieta. Pero las pastillas de electrolitos, cuando tienen muchos otros electrolitos, oye, limitan su uso porque pueden tener otros problemas secundarios. Entonces, básicamente, el electrolito que es la sal, o el sodio, perdón, deberíamos suplementarlo durante entrenamientos largos e inmediatamente después de cualquier entrenamiento en el que hayan sudado más de 1 hora, aunque sea un dedito. ¿Okay? Y si no en la comida siguiente, para evitar la hiponatremia que habíamos hablado. Entonces simplemente es durante los largos, con las bebidas o con las gomitas o lo que sea, con su sal, y al terminar, como para terminar de reemplazar lo que haya falta de sodio no reemplazado antes. Vamos con la pregunta de Thais. Ella dice, ¿recomiendas comer variado? Es decir, todo tipo de alimentos después del entrenamiento. A mí me da mucha hambre. De verdad que también pasa eso. La natación, por algún motivo, da más hambre que otro tipo de entrenamientos. ¿Por qué pasa eso? Mira, pasa por varias razones. Primero porque a veces la comida antes de nadar es muy escasa. Entonces mucha gente viene con ayuno, se empieza a entrenar en ayuno, o viene en la tarde, entonces almorzó a las 12 y va a entrenar a las 6 y no se come nada. Obviamente, obviamente vas a tener hambre. Entonces, lo importante para disminuir el hambre después de los entrenamientos de natación es merendar o desayunar o comer algo antes de entrenar que tenga carbohidrato y proteína. Y al final mantener el nivel de azúcar estable a través de la suplementación cuando la natación dura más de 1 hora, es decir, con el papelón, con el Gatorade, con las gomitas, con lo que ustedes quieran como intermedio de la natación. Y al terminar, justo al terminar la natación, terminar con algo de carbohidrato y proteína justo al salir. Eso ya baja un poco el nivel de angustia y cuando llegan a su casa pueden comer tranquilamente. Pero si vienen desde las 12, nadan 3 horas y van a comer en su casa, se van a tragar la nevera. Entonces ahí es lo que yo les decía, que esta comida compulsiva al final hace que jamás adelgacen ni que entrenen 5 horas. Porque la natación tiene otra peculiaridad, que a pesar de salir y te haga un entrenamiento muy largo de 3 o 4 horas, calóricamente no es tan alto el gasto calórico de nadar como de correr o de rodar. O sea, 1 hora de natación, una persona de 60 kilos promedio con una intensidad moderada puede llegar a 300 calorías. 300 calorías, o sea, les voy a hablar que, o sea, 6 manzanas grandes son 300 calorías. Un chocolatico tiene 150. Es decir, después tienes 4 horas nadando, te metes el chocolate y entonces, es importante. Por eso que, mira, yo digo que en nutrición,
y en nutrición deportiva y rendimiento, esto es matemática aplicada. Y lo importante, por eso es que a veces las consultas de nutrición son muy largas, porque no es importante solo que adelgaces o engordes, es que entiendes las matemáticas. Cuánto entró en mi cuerpo, cuánto salió de mi cuerpo, cuánto me pasé aquí, cuánto tengo que reponer, o sea, en todo. En carbohidratos, en proteína, en grasa, en vitaminas, en minerales, en sodio, en sal, en potasio. O sea, es un balance. Entonces, a veces la percepción es que gasté demasiado y que comí muy poco. Y generalmente es al revés. Generalmente es al revés. Entonces, es importante entender las matemáticas. Eso es lo básico en esto, para poder entender qué es lo que pasa en el cuerpo. Mira, Rosanes dice, tengo aproximadamente año y medio corriendo y he tenido episodios de periostitis tibial. ¿Hay alguna recomendación a nivel nutricional que me ayude a mejorar la condición de mis músculos y periostio? No, el problema es que en una periostitis, el problema de la periostitis es biomecánico. O sea, una periostitis se da porque corres de punta o porque tienes recortado el gemelo o por las dos inclusive. Entonces, es importantísimo para una persona que tiene periostitis constante que evalúe la biomecánica. Si estás corriendo de punta, tienes que comenzar a fortalecer el gemelo y los tibiales para poder de alguna manera soportar el impacto. Y si tienes el tendón de Aquiles, que es el que une el pie con el gemelo recortado, tienes que trabajar eso, porque si no, no vas a salir a la periostitis. Digamos, porque es como tú corres así de punta, lo que es la rodilla y el periósteo de la tibia, generalmente son muy dañados. Y la única cosa que puedes hacer es, claro, tener una buena hidratación para que el músculo, los tibiales estén de alguna forma hidratados, trabajarlos muscularmente y no tener deficiencia muscular, pero específica que prevenga periostitis es biomecánica. Buenísimo. Mira, voy a unir aquí las últimas dos preguntitas. Gerardo comenta, o sea, pregunta, mejor dicho, que si la merienda antes de entrenar debe ser aproximadamente 30 minutos, si ese es un buen periodo. Y Harold pregunta, ¿las recomendaciones del libro son aplicables para nadadores? Entonces, bueno, respóndenos lo de la meriendita y aprovechamos la pregunta de Harold para cerrar contigo contándonos un poquito sobre el libro, dónde podemos conseguirlo y si para los nadadores podría servir o como que nos recomiendas. Ok, fíjate, es importante la pregunta de cuánto tiempo antes, porque incluso en una competencia o en un entrenamiento, lo importante es que esa merienda puede ser 30 minutos antes, pero no puede ser 3 horas antes. Hay gente que dice, no, yo voy por una competencia, me paro a las 2 de la mañana, desayuno, me vuelvo a acostar, me vuelvo... No, porque primero, que a los 90 minutos ya se desapareció el desayuno. O sea, la idea de un entrenamiento y de una competencia es que esa comida que te estás metiendo aparezca en la sangre y que forme parte de tu combustible del entrenamiento. Por lo tanto, entre 30 y 45 y como máximo hora y media deberías comer, porque es lo que garantiza, por supuesto, la cantidad que vas a comer, como hablamos, depende de la duración del entrenamiento y de tu peso, pero no puede ser 3 horas antes. 30 minutos está bien y hasta 90. Sandra, te voy a atajar un momentico porque me salté una pregunta de Francisco Serpa que preguntaba sobre cuáles serían los síntomas que nos permiten identificar que el cuerpo está bajo de carbohidratos o deficiente en la hidratación. Bueno, fíjate, el rendimiento, si tú estás entrenando, por ejemplo, corriendo, rodando, lo que sea, y ves que tu frecuencia cardíaca de repente, sin que haya salido un perro, ni que hayas metido un sprint, empieza a subir, eso es un síntoma puede ser de deshidratación y también de hipoglicemia, porque ambas cosas hacen que el corazón lata más para poder enviar más nutrientes a los músculos. ¿Okay? Ese es uno. Si tú empiezas a sentir, como en los que corremos maratones o entrenamientos largos, que se te apaga, o sea, te apagan el break así, ¡guau! Eso es carbohidrato. Pero sencillamente carbohidrato, la famosa pared en los maratones, en el kilómetro 30, es energética, básicamente de carbohidrato. Si empiezas a tener dolor de cabeza, mareo, y empiezas a sentir debilidad en un entrenamiento que llevas a la misma velocidad, también es falta de carbohidrato. Cuando empiezas a sentir sed entrenando, ya estás deshidratado. Cuando empiezas a ver, por ejemplo, que esto es importantísimo, en ambientes cálidos y húmedos, que tú sabes que hace 37 en La Guaira, o sea que hay 37 grados centígrados y tú sientes frío,
párate, mójate porque estás a punto de golpe de calor. Entonces, eso sí es fatal, 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 o sea, te puedes quedar. Entonces, cuando uno siente conscientemente, oye, mira, estoy en 37 grados centígrados y estoy sintiendo frío, esto no es normal. Parece que probablemente no solo que estás deshidratado, sino que tienes una hipertermia, una fiebre, porque la temperatura del exterior fue mayor que la tuya y bueno, nada, no pudiste tú balancear la parte y tienes que mojarte para poder bajar como un niñito con fiebre, pues meterlo en la ponchera, bueno, igualito, meterse para bajar la temperatura y de esa manera agarrar. Y la otra cosa es que tú termines un entrenamiento y pases 3 horas y no hayas orinado. También estás deshidratado. Buenísimo. Ahora cuéntanos un poquito sobre el libro. Me gustaba la pregunta de Harold. Yo lo estuve revisando. Creo que sí hay transiciones que se podrían hacer entre lo que tiene el libro y lo que necesitamos saber los nadadores. Pero bueno, coméntanos tú un poco más y bueno, déjanos saber dónde podemos conseguirlo, etcétera. Sí, mira, el libro está enfocado en corredores, pero los capítulos que tiene el libro son 6 capítulos, ¿no? Uno que es control de peso, otro nutrición deportiva, otro hidratación deportiva, otro estrategias para usar los suplementos, otro es estrategias para entrenamientos y otro competencia. A pesar de que todos los ejemplos son vinculados con corredores, todo lo que es la noción teórica de la parte de nutrición deportiva, hidratación deportiva, utilidad y cómo usar los geles, las gomitas, etcétera, es aplicable para cualquier deporte. Incluso para cualquier curioso que le encante la parte de nutrición deportiva y quiera saber de dónde vienen las cosas y las recomendaciones. Entonces, es un libro que si bien te va a decir que hacer en un 5K, un 10K, o sea, no te va a decir que hacer un aguas abiertas de 5K, pero te da alguna noción sobre las cargas de carbohidratos, sobre por qué las dietas de moda no funcionan, sobre cuáles son las cosas para antes de comer, antes de competir o antes de entrenar. Es decir, realmente este libro está escrito de corredor a corredor, pero de una perspectiva científica, pero práctica. O sea, porque a veces, o sea, de verdad, yo cuando empecé a correr hace muchos años, si a mí me daba calambre, yo decía, ya va, déjame buscar información de calambre, pero nadie te decía, métete sal. Es decir, hay cosas que se han ido desarrollando. Este libro es como mi vivencia de 20 años, traducida en recomendaciones que he probado mis pacientes, conmigo misma, pero que son cosas prácticas que tú puedes empezar a sentir mejoría rapidito, sin estar complicándote mucho, pero que tiene su explicación para que además tú también puedas discernir cuando oyes una loquera en la red o en la computadora y digas, no, mira, esta verdad me va a hacer daño. O sea, un poco la intención es esa, que tengas respuesta a tus interrogantes como deportista, pero que también sepas seleccionar en función de las cosas. Entonces, tiene comparación de los geles, por ejemplo, de las gomitas, de las bebidas deportivas, tiene alternativas. Tiene también, así como tienes la de la bebida, también tiene una recetica de un gel que pueden hacer en casa. De papa, sí, un Eso gel me de papa pareció que es súper interesante, eso sí nunca lo había visto. Sí, porque, ¿tú sabes por qué? Porque hay entrenamientos muy largos. Claro, no lo he oído porque en natación no se usa, porque no es práctico. Pero en bicicleta, por ejemplo, que son entrenamientos muy largos, oye, cuando ya tú llevas 3 horas comiendo gomitas, gel y tal, tú quieres, te vomitas, ¿sabes que piensas en algo dulce? Entonces tienes que buscar cosas saladas que sean igual de eficientes. Entonces uno en ciclismo usa papa, bolitas de arroz de suche, pedacitos de pan hechos bolitas con sal. O sea, hay miles de estrategias que se pueden utilizar rodando ensaladas. Entonces, bueno, un poco la intención es abrir un poco el espectro de lo que es la típica nutrición deportiva que a veces no llega a terminar de ser real, porque tú lees un libro de eso y dices, ya, pero este tipo está en un laboratorio, que eso no es de verdad. Entonces, un poco eso es aterrizar la información para que tú sientas que tienes herramientas y por supuesto, o sea, lo ideal si tú quieres algo específico es ir a un nutricionista deportivo que te evalúe y te haga algo para ti, pero esto te da bastante alineamiento de cómo ir ensayando con tu propio cuerpo e ir experimentando las ventajas de hacer las cosas bien en ese sentido. Sí, lo que dices es que también creo que es lo más valioso, también poder contar con información suficiente para entonces cuando leamos otra cosa o escuchamos algo, entonces saber, bueno, mira, desde esto es una loquera hasta esto no me sirve a mí porque si yo estoy en un plan de entrenamiento no puedo ir por este camino, que a lo mejor para otro puede que sí, puede que no, pero saber entonces nosotros qué es lo que necesitamos y no asumir riesgos, porque yo creo que con la nutrición se pierde de vista lo importante que es no para solamente para rendir, sino como les decía, para no exponernos a que realmente nuestra salud se vea afectada. Tenemos la mejor intención, pero tomamos una mala decisión porque no manejamos Mira, la y no solo información. eso, Judy, hay gente que te dice, por ejemplo, yo tengo aquí muchos pacientes, mira, yo de verdad desde que ayuno
yo he entrenado con el estómago perfecto. Y le dije, pero ¿qué es lo que desayunabas antes? Bueno, yo me comía un pan integral con un huevo duro. Y yo le dije, bueno, pero por supuesto que te va mejor con el ayuno, porque es que no estabas seleccionando bien. Igual pasa con los geles. Porque te dicen, no, yo los geles en mi vida. ¿Pero cómo te lo tomaste? Bueno, me tomé el gel de un solo tacanazo y de vaina me dio una diarrea y me cayó malísimo. Le dije, claro, porque así no se toman los geles. Es decir, hay gente que sataniza las cosas, pero es porque las usó mal. Y entonces en ese momento le cayeron mal. Entonces, oye, lo importante es que uno, cuando realmente caiga mal, te caiga mal, pero después de saber que lo hiciste bien, y definitivamente, mira, me cayó mal, pero hay que primero saber cómo se usan las cosas para poder entender si realmente le consigues lo práctico o si realmente no es una alternativa para ti. No, Sí, bueno, esa es un poco la excelente. impresión de este libro. Sandra, por favor, dinos dónde se puede conseguir el libro, cuáles son tus redes y ya con eso pues nos preparamos para cerrar. Ok. Fíjense, los que estén aquí en Venezuela, en mi consultorio, yo después les doy el teléfono o en mis redes del teléfono, pueden llamar e incluso mi secretaria se los puede bajar. Yo estoy en el Centro Personal Santa Paula, se los puede bajar para que ustedes no tengan que estacionar. También está disponible en Tecniciencia del Centro Comercial Lido, Tecniciencia de CCT y Tecniciencia de San Ignacio. Los que quieran conseguirlo en versión digital lo pueden comprar por Amazon y por Lulu. En Amazon es la versión digital de Kindle. El que no tenga Kindle es mejor que se meta por lulu.com y ahí puede conseguir la versión digital. Y luego, en los que están fuera de Venezuela, en Colombia, se puede conseguir impreso también en @ la librería de Ana y en esportiva.com. Y en España, Portugal y Andorra también se puede conseguir en físico en un portal que se llama libros.cc. Todos los que estén fuera de ese territorio, por Amazon y por lulu.com tienen la versión impresa y la versión digital que les pueden llegar dependiendo de donde estén viviendo. Entonces, está disponible a nivel mundial, pues pueden conseguirlo en todos lados. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. De verdad que creo que fue muy valioso haber compartido esta hora con tanta información súper importante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les recuerdo que este espacio lo hemos podido mantener durante todo este tiempo. Gracias a ustedes, Rosani, que te leo. Lo hemos podido mantener durante todo este tiempo gracias a nuestros aliados, que es Electrocom BE, así los consiguen en Instagram, y son pues con quienes hemos trabajado ya por más de un año en todo lo que es iluminación, seguridad electrónica, automatización y redes. Entonces, bueno, los invito el próximo sábado, igualmente a mediodía, vamos a estar con Daniela Brusca. Ella es psicólogo deportivo y es nadadora, y vamos a estar hablando sobre esto que hemos llamado la competencia contra mí mismo. Un poco lo que es la vuelta al agua, el manejo de la ansiedad, de la angustia, del estrés y todas las herramientas que podemos, o sea, que nos puede brindar la psicología deportiva para poder, pues, manejar nuestras emociones y estas situaciones. Entonces, los esperamos, ya saben, el próximo sábado es 3 de octubre a las 12 del mediodía. Al correo les hago llegar esta conversación que queda disponible en YouTube, en nuestro canal y también en Urigi. Entonces les paso los links y les paso toda la información para que se animen el próximo sábado a acompañarnos una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Me permiten abrir sus cámaras para tomar una fotico que nos quede Bueno, besitos a todos. de Lili, gracias recuerdo. por la invitación y bueno, nada, a la orden para cualquier cosa que necesiten después por las redes o por los teléfonos. Seguro, Sandra, ojalá que podamos coincidir. Ahí los veo. Qué chévere. Daniela es... A ver, ¿quién más anda por ahí? Vamos a tomar la fotico. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo sábado. Chao. Chao.